Poquito puede ser. Buenas noches, buenas tardes, buenos días en todas partes del mundo que nos ven. Gracias por las críticas, por los consejos, en fin. Que la vida da gratos momentos. Hoy tengo la presencia de Johnny Wambaña. Fue mi alumno en una de las universidades de Cuenca. Después fue compañero en uno de los medios de comunicación y ahora está de profesor en la universidad a la cual yo serví muchos años. Me alegro, Johnny, conversar contigo como periodista, como ser humano. Tienes una aceptable situación dentro de la ciudad de Cuenca. Bienvenido. Ustedes están haciendo a través de Mote Radio una serie de podcasts, una serie de situaciones históricas, reviviendo un poco a la ciudad. Yo algo, algo vi es referente a este famoso robo que nos hizo tener miedo a los cuencanos. Se robaron las joyas del Monte de Piedad, si no estoy mal, aproximadamente 2 millones de dólares. Cuéntame, ¿cómo enfocaron esto? Que hay sin dar nombres, por cierto, a lo mejor descubrieron o no, pero ¿cómo es la historia esta que se manejó? Bienvenido, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Sí, para mí también es bastante agradable volvernos a encontrar y todavía guardo, porque me gusta guardar los audios, guardo con mucho agrado la última entrevista que tuvimos con usted en Radio Splendid, en la finalita de Radio Splendid. Conversamos alguna vez conmigo sobre diferentes temas y esa grabación yo aún la guardo. Y Ah, qué bueno, bueno. Monte Radio Podcast llevamos ya desde el año 2016 y básicamente nos enfocamos a productos de audio, eh, más que video. Y podcast es mucho más allá de sentarse a conversar entre dos personas. Podcast es toda una producción de audio. Y nosotros hemos hecho varias producciones de audio sobre Hablas de nosotros, que es un grupo humano de varias eso, personas. sí, somos un equipo quienes hacemos Monterradio, principalmente mi esposa, que también es periodista, mi compañero Cristian Ochoa, que es el productor de audio, y otras personas que se van sumando según sea cada proyecto. Entonces, somos un grupo de periodistas entusiastas por el audio, que digamos, trabajamos en diferentes temas de Cuenca. Y uno de los temas que, por ejemplo, trabajamos últimamente es el tema del famoso robo al Monte de Piedad. ¿Y por qué trabajamos estos temas? Porque son temas de la memoria de Cuenca que tienen que ser, deben ser escuchados, así como hay hemerotecas, así como hay bibliotecas, debe haber audiotecas que se dediquen a la memoria histórica, pero en audio. Y eso intentamos desde Monte Radio. Y en trabajos que nos han llevado meses, hemos publicado podcasts. Y entre ellos, claro, el tema del famoso Monte de Piedad, que pues, la gente se enteró por los radios, por los medios de comunicación, que se vaciaron el Monte de Piedad aquí en una Semana Santa, si no estoy mal, y prácticamente todo quedó en nada. Y este tipo de situaciones nosotros las documentamos en audio, porque insisto, en un mundo tan visual a veces descuidamos el oído siendo tan importante. Bien, por cierto, Johnny, si no estoy mal, la fecha en el 2010, en abril del 2010, se produjo el hecho, el 6 de abril. Nos dejó consternados a la ciudad, a la ciudadanía, cómo se metieron, cómo ingresaron, tenían llaves, rompieron las paredes, en fin. Si tú nos narras dentro de de este contexto, por favor, Johnny. Claro, lo que está publicado en el podcast del Monte de Piedad, bueno, principalmente fue eh, las declaraciones, archivos de que, claro, o sea, por ejemplo, estas personas se quedaron a dormir en el monte, en el edificio del Seguro Social. Nos comentaba ahí uno de los funcionarios actuales de que la seguridad era nula, la única seguridad que había en la época era un guardia, pero que ya también estaba entradito en años, entonces como que no había muchas situaciones. Las cámaras de vigilancia, digamos, eran bien limitadas, bien incipientes, y claro, pues aprovechando que a lo mejor estaban en atención al público un día antes del feriado, los delincuentes se quedaron ahí, ingresaron y salieron también por el edificio del antiguo diario El Tiempo, que da a esa especie de puente que da, utilizaron sueldas, se fueron a comer, o sea, fue todo un caos eso. Y claro, o sea, hay versiones de que, claro, los vieron a los señores cargando el oro en saquillos, pero no queda más que como un hecho
de anécdotas que lamentablemente nunca tuvieron una sanción de ningún tipo, ni civil, ni administrativa, ni penal, pero como reitero, forman parte de la historia de Cuenca, para bien o para mal. Por cierto, la historia de Cuenca está revestida de muchos actos, de muchas situaciones, incluso risibles, si que cabe la expresión. Y el Monte de Piedad tuvo esta situación gravísima, pero recordarás tú que que los que prendaron sus joyas, en fin, pasaron momentos difíciles, álgidos, de tristeza. Se les llegó a pagar a los que pusieron las prendas, las joyas. Claro, se les llegó a pagar, pero en base al precio del seguro. Digamos que usted sabe que siempre un seguro en cualquier ámbito vehicular, de vida, etcétera, se paga mucho menos al porcentaje. Entonces yo conversaba y para este podcast en particular nos volvimos a contactar con los afectados. Entonces había gente que tenía unas joyas, digamos, hechas maravillosas, decían ellos, porque eran hechas por manos orfebres cuencanas bastante hábiles, tenían detalles, bien barrocas las joyas, pero el IES les pagó únicamente por el peso, más no por el valor de la prenda artesanal, y claro, ahí se pierde mucho, mucho, se perdió mucho, pero ya había gente que decía que perdió sus ahorros, perdió la plata de sus hijos, se les pagó, pero no lo que esperaban o lo que realmente vale la joya, no solo por el peso, los quilates, sino faltaba ahí el tema de la orfebrería, la mano de Bien, obra sí, ahora, quien estuvo de director, Ramiro Ordóñez, ofreció él también. públicamente que iba a abonar el 130 o cancelar el 100 por 30 del avalúo que tomó el Seguro Social. ¿Eso sí se realizó, Johnny? Se hizo parcialmente. Usted sabe que era una época de bastante confusión y claro, o sea, Ramiro, los dos Ramiros estuvieron al frente del IES. Ramiro Ordóñez aquí en Cuenca, aquí también tuvo que enfrentar esta situación, y el otro Ramiro que está detenido en Perú, Ramiro, que fue un alto funcionario de gobierno, bueno, fue que también perfecto el Pichichi, algo así, no recuerdo el apellido, pero no se pagó totalmente a la gente, o sea, se ofreció, pero Ramiro a dar González, tal vez. Ya, González, ok. exactamente, Ramiro González. Entonces, no se les pagó a la gente totalmente y eso generó varios conflictos sociales, migratorios, porque la gente eso lo tenía como su único capital. Pero también Ramiro González, y eso también consta en el reportaje, de que se puso también bastante tenso con la gente porque él decía de que hay gente que se dedica al negociado de prendas las joyas, eran negociantes más no damnificados, entonces esa era otra lista que se abrió en este caso. Bien, por otro lado, tenemos nosotros que aproximadamente, según las referencias de ese año, 3.000 perjudicados. Es una cantidad sumamente grande y entiendo que los perjudicados eran gente que necesitaba dinero para dejar en prenda sus joyas justamente por esta contingencia. No se ha vuelto a saber nada más del tema, ya se archivó la investigación, en fin, ¿no has tenido ningún dato más? No, no, incluso le comentamos de que esta época, este repostaje nosotros lo hicimos, bueno, conversé yo con el fiscal actual y claro, él me dijo de que el caso quedó archivado. Y conversé con el primer fiscal que investigó este caso, que fue el entonces presidente de la Corte de Justicia, eh, Iván Saquicela. Saquicela. Y él fue el primer fiscal que abordó esta investigación. Yo le abordé y, claro, con la grabadora prendida, porque cualquier cosa podía decir o pasar, y literalmente me salió huyendo sin querer responder, y todo eso consta en el, todo eso consta en el reportaje. Entonces, el caso quedó en el archivo, el caso quedó en la nada. Ya, o sea que los 3.000 perjudicados, los 1,5 millones que se llevaron en joyas, quedó en la nada. ¿Y ello? ¿Qué significa y ello? Si me aclaras, por favor. Eso significa de que eso quedó, como le pusimos el nombre al podcast, en una perfecta impunidad. Perfecta, perfecta porque fue el crimen perfecto. Literalmente fue el crimen perfecto para vaciarse un lote de joyas inmenso.
e impunidad porque, claro, o sea, el hecho quedó en la nada. Ya, correcto, bien. Ahora, yo recuerdo un artículo hace años, algún artículo del mundo Maldonado, que nos dijo, nos trató de giles a los cuencanos y causó una sorpresa increíble, bueno, un artículo como solía hacerlo el mundo, con claridad y precisión. Hasta yo fui uno de los giles, realmente. Estaba parado en la puerta de la casa, queriendo sentir el remesón para pilas, cuente. ¿Qué pasó? Cuéntanos, ¿cómo hubo que la receptividad de ustedes con el audio, por favor? Sí, este fue otro podcast simpático que nosotros lo produjimos con Monte Radio, porque claro, o sea, como parte de la historia de Cuenca, también está la famosa Noche de los Giles, que justamente es de Edmundo Maldonado, y lo que nosotros hicimos fue recrear en Ya, audio, siempre en audio, recrear esta parte de la historia de Cuenca, que recordemos fue, digamos, justo después de las fiestas de noviembre. Fue justamente el día siguiente y la idea era que la gente, digamos, estaba esperando ese rumor. Y recreamos, igualmente hablamos con la gente que estuvo presente ahí, que estuvo esperando el terremoto, gente que se la creyó, gente que decía que no se la creyó. Y fue tan interesante porque este tema de la Noche de los Giles incluso llegó a ser tesis de una universidad. Y ahí nos contactamos y pudimos averiguar, digamos, en algo, en dónde se originó este tema. Y se había dicho de que se originó a través de una radio de Colombia. Y recordemos que antes la radio de la onda corta, especialmente, se difundía de países sin mayores inconvenientes. Decía que fue algún rumor de Radio Caracol que se difundió en Cuenca. Entonces fue un episodio bastante simpático de la historia de Cuenca, que también lo recreamos y claro, o sea, realmente ahí todos los que vivieron eso, esa época quedaron como giles, ¿no? Y creo que es una historia satírica, pero es verdadera de Cuenca. el 4 de noviembre de 1985 nos hicimos giles la mayoría de cuencanos, pensábamos que iba a haber un terremoto imaginario y nosotros tomamos las precauciones del caso, estuvimos vestidos, estuvimos con una mochilita, en fin, pero realmente ya cuando pasó todo el susto, se festejó y como tú dices, en el extranjero se reprodujeron este tipo de cosas y causa hilaridad hasta este momento, pero lo importante también es que la Universidad de la SUAY publicó en su revista el artículo de José Edmundo Maldonado. Esto significa que le dieron la importancia de vida a un escritor como era Edmundo, un escritor bastante bueno. Claro que sí, y por eso creo que yo también se dio que el hecho se haya analizado como una tesis de grado. O sea, fue un tema, aunque sea un tema que haya sido tal vez, no sé, para muchos vergonzoso, para muchos de broma o lo que sea, pero generó incluso esta tesis de grado Ya es un hecho y en total. que fue bastante importante este tema. Y claro, o sea, siempre el mundo Maldonado, a quien no tuve la suerte de conocer, pero lo he leído, sin duda ha de haber sido un personaje extraordinario. Bien, la noche de los Giles entonces les dejamos de atrás, porque sí nos causa hilaridad recordar la situación. Por otro lado, hay un acto de masas, un acto del deporte que se lleva acá en Cuenca generalmente en el mes de junio, julio, y se llama el Mundialito de los Pobres. He ido muchas ocasiones a ver los partidos, se trata del indoor fútbol, la Amistad Club dinamiza esta circunstancia. Conozco que incluso ahora en Nueva York, en Queens, se juega el Mundialito de los Pobres, copiando el modelo, en fin. ¿Qué te parece esta institución, si cabe la expresión? Así como la UPA y el Club del Vado tienen la Amistad Club tiene los años viejos, las comparsas, en fin, este Mundialito de los Pobres también es una de las fiestas más agradables dentro de la cuenca, dentro de Cuenca, dentro del deporte. Claro, y por eso es que también produjimos nosotros un podcast hablando del mundialito de los pobres, pero nos enfocamos principalmente en un barrio tradicional de Cuenca, como es San Roque. ¿Por qué? Porque en el tiempo en el que hicimos el podcast, San Roque era como que el equipo duro, o sea, era uno de los chutas de los fuertes, con el vecino
con el Vado, con San Blas. Hicimos la historia del Mundial de los Pobres en audio, en podcast, acompañamos al equipo, estuvimos con la barra y toda esa riqueza que se generó, la grabamos, la transformamos en audio. Y es que esto quiero recalcar, doctor, eh, tenemos que volver al audio, tenemos que volver al sonido, como las radionovelas de antaño, Calimán, Memín, Chucho el Roto, todas esas que fueron tan lindas y que nos evocaban la imaginación. Esto tratamos de hacer y ese es otro de los podcasts que hicimos porque, como usted ve, ya hemos tratado 3 temas de Cuenca: Monte de Piedad, Noche de los Giles y Mundialito de los Pobres, porque Monte Radio, como su nombre mismo lo también es bien cuencano, abordamos temáticas de Cuenca transformadas en audio. Y el Mundialito es un tema que tiene que estar de ley. Su micrófono, doctor. Eh, su, su micrófono. De juego o fútbol de sala, no sé si estoy acertado yo. Claro, o sea, se fue transformando y ahora es el fútbol sala. Tiene otros matices, ¿no? Pero yo creo que lo tradicional, la barriada, eso es lo que le da el valor a la historia. Por ejemplo, más allá de la polémica, que por ejemplo en este 2025 hay 2 San Roques, por ejemplo. Pero bueno, esa es materia de otro análisis, pero la esencia, la barriada, estar con la gente gritando, eso es un poco lo interesante y el enfoque de nuestros temas. Bueno, para serte franco, yo soy cholo del Vado también, nací ahí, entonces Ya ve al frente. conozco lo que es la barriada, conozco lo que es el integrarse dentro del vecindario. Antes era muy común ser amigos de todos y conocidos de todos. Ahora somos incógnitos dentro del barrio, pero el mundialito justamente nos refresca la necesidad de la unión barrial. Johnny, ¿cómo te ha ido con estos podcasts, con estos audios? ¿Ha habido la respuesta necesaria? ¿Sabe que al ser un producto, digamos, que está revalorizando el audio, hemos tenido una buena recepción de la gente, porque son historias que no se las encuentra así nomás, y me refiero por el tema del audio, porque si por ejemplo usted revisa en Google, por ejemplo, o la gente que nos escucha revisa en Google, pone Mundialito de los Pobres, y encuentra un montón de videos, texto, fotografías, pero audio casi no hay, o no hay tema de audio, y ahí nos hemos ido. Y tal vez, doctor, y si me permite también, como parte de este hilo conductor que hemos tenido de Cuenca, por ejemplo, también nos hemos vinculado a temas como de la inteligencia artificial. Por ejemplo, uno de los podcasts que nosotros hicimos trató sobre el femicidio de la chica Cristina Palacios, un caso muy lamentable que Ujú. ocurrió aquí en Cuenca, pero con el permiso de la familia, con la autorización y con el respeto a la memoria de Cristina Palacio, creamos un podcast con inteligencia artificial en el cual ella narra en primera persona cómo fue el crimen y cómo está impune. Entonces, nos hemos ido adecuando a las tecnologías, pero siempre con el audio por delante. Entonces, ha habido una recepción interesante de la gente porque son historias, digamos, contadas desde otro formato y desde otro punto de vista. Bien, en algunos casos la justicia es un espejismo, yo sé a quién te refieres, por respeto no voy a dar el nombre, pero Ujú, todo el mundo sí. conoce, supuestamente ya está descansando en paz quien provocó este femicidio. Pero, en todo caso, vamos a entrar a una situación que a mí me ha llamado la atención. La Virgen del Cajas fue un fenómeno social increíble, y yo no sé si los medios de comunicación en ese tiempo estaban tan desarrollados como para permear a los diferentes públicos, pero en 1988 se dice que apareció la Virgen en el Cajas. Según lo que señala la tradición, la Virgen se manifestó como la guardiana de la fe. Y desde entonces, ojo, muchas gentes vienen en romería a visitar a Santiago, a Santuario de Texas. Cuéntanos cómo enfocan ustedes desde el fenómeno social, desde el fenómeno religioso o desde el fenómeno de la creencia que nos imbuye
que nos imponen, que nos llevan, que nos crean, John. Ya, este es justamente el tema de la Virgen de Cajas, es el último podcast que produjo Mote Radio y se lo estrenó justamente el día de ayer. Está disponible en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok y también en plataformas de audio como Spotify. Es un trabajo que nos ha llevado casi 8 meses, doctor, en el cual partimos desde un hecho, que fue la aparición de la Virgen de Cajas. Pero claro, o sea, con una perspectiva un poco más profesional, por decirlo así, porque no actuamos ni como gente que está a favor de la visión de la Virgen de Cajas, ni como gente que está, digamos, totalmente en contra, porque hay esas dos posiciones bien radicales. Nosotros nos tomamos el tiempo, primero, de revisar archivos, revisar documentos, que eso es como que lo que sustenta en la actualidad el tema del periodismo. Hablamos con la gente que estuvo involucrada en el hecho, como por ejemplo el padre de Fernando Vega, ex padre de Fernando Vega. ¿Por qué con él? Porque él fue el fiscal de la comisión investigadora de la Curia. Conversamos también con periodistas que estuvieron presentes en esos días en el Cajas, como por ejemplo Carlos Gijón, Bernardo Abad, que fueron los responsables para la revista Vistazo y Teleamazonas o Ecuavisa, no recuerdo. Pero también algo importante de este reportaje es que, o de este podcast, es que también conversamos con la gente de la Virgen Guardiana de la Fe, de la Fundación. Es decir, de que no caímos en el lado de que únicamente hablamos mal de la visión, sino incluimos a todos para que todos den su punto de vista y de esa manera ya cuando teníamos los elementos ya los pusimos en la producción. Es que no creíamos que estaba tampoco, que no era adecuado hablar de un hecho sin tener a los involucrados, que en este caso es la Fundación Virgen Guardiana de la Fe, porque, bueno, Patricia Tagos, a quien también la vimos en persona durante este proceso, ella no habla por el tema de su secreto que le pidió el arzobispo de la época, Luna Tobar. Bien, en todo caso, la historia es clarísima, conocida por los cuencanos de un poco atrás, digamos, en el tiempo, un grupo etario parecido a los nuestros, pero hay gente que no conoce la verdadera historia de la situación. Tú me dices que se integró una comisión al interior de la vicaría de acá de la SUAY, y ahí estuvo Fernando Vega y algunas gentes más. La conclusión de ellos se puede saber o hasta ahora es una incógnita. Bueno, claro, y lo bueno de este podcast, doctor, es que es público. Si usted o cualquier persona que nos escucha, que nos mira, se va al archivo de la Curia, ubicado frente al Parque Calderón, en la calle Luis Cordero, y pide que le muestren el informe de la Curia, está disponible, no es un secreto. Entonces, en ese documento concluyen de que no hay elementos para demostrar que se dio la supuesta aparición. Y es por eso que, ¿no es cierto?, el título del podcast se llama justamente así, La Virgen del Cajas, la aparición no reconocida. Porque claro, o sea, hay gente que cree que se dio la aparición, pero hasta el día de hoy la arquidiócesis no la reconoce como tal porque dice que o concluyó de que no hubo elementos que demuestren desde el punto de vista religioso que se dio este fenómeno. Entonces, en base a todos los elementos, se concluyó por parte de la Iglesia esta situación. Bien, yo no había conocido esta parte, soy sincero. Pensé que habían silenciado el tema, pero al ver el informe, te felicito la curiosidad justamente en buscar esta situación. Pero primero se dio la aparición de la Virgen de las Cajas en un dormitorio, en una casa, el 28 de agosto a las 4:50 de la madrugada. Y ahí nació todo creció, digamos, este fenómeno, creció esta inquietud. Incluso ahora hay un santuario en el Cajas dedicado justamente a la Guardiana de la Fe. Así es. Y ese santuario, digamos, está
aceptado por la Arquidiócesis de Cuenca, porque fue Monseñor Vicente Cisneros quien, o sea, dijo, sí, este se convierte en un santuario, pero ¿por qué elementos? Y eso también es público. ¿Por qué elementos? Porque es un sitio que se ha vuelto de oración, de culto, donde van miles de personas. Pero eso no significa de que se acepta la aparición. Es decir, mucha gente va, reza a la Virgen María, reza a Jesús su Hijo, pero no se da por sentado de que hubo la aparición. Por ejemplo, ahí hablamos también en el podcast de algunos personajes que surgieron alrededor de este tema, pues no, incluso también se analiza el tema del audio de la Patricia Talbot, usted recordará, y se pone en YouTube, puede encontrar esa voz española de la Virgen María, supuestamente que era de ella. Entonces, ustedes van a poder escuchar qué se dice alrededor de ese audio, por ejemplo, de esas visiones que, como digo, nos tomaron un tiempo, cerca de 8 meses, hacer este podcast de audio, pero estamos satisfechos porque está con todas las partes procesadas, involucradas. ¿No ha habido a lo mejor algún tipo de manifestación de coraje en contra de ustedes que están rompiendo una de las tradiciones, una de las creencias más grandes dentro de la ciudad de Cuenca? Y decía pues el mensaje, ¿no? No tengas miedo, soy tu madre del cielo. Pon tus manos sobre el pecho, reza mucho por la paz del mundo. Ahora es cuando más lo necesitas. Te quiero mucho, hijita mía. Esa es parte de la introducción del mensaje. Ya después tiene que sucederse por los sacerdotes, en fin. Pero está concebido en algún momento histórico difícil en la República del Ecuador. El Partido Conservador estaba desapareciendo del panorama, un poco la religiosidad caía y se hizo necesario este tipo de presentaciones de una persona que fue muy conocida en la ciudad de Cuenca, que descanse en paz. No quiero dar el nombre por respeto a la familia. Por favor. Claro. Bueno, oye, doctor y amigos Entre Tintos y Papeles que nos escuchan, esto quede totalmente claro. Nosotros no estamos para decir si decir de que todo fue una farsa o todo fue real. Eso lo decide cada quien en base a los argumentos y pruebas que hemos recopilado. Si la curia dice que no tiene elementos para aceptar este fenómeno, pues bueno, es la voz de la curia. Nosotros no estamos para descartar nada, ni estamos en contra de nadie, y por eso es que hemos armado este reportaje totalmente completo. Y claro, pues no, desde ayer hasta acá ha habido gente que se ha pronunciado al respecto y ha dicho de que, por ejemplo, la Virgen María se habla, etcétera, pero bueno, o sea, es parte de los criterios de la gente, y eso queremos, de que la gente habla, que la gente debata, que la gente conozca esta parte de la historia de Cuenca. Y claro, también el momento social, político que se vivía en Cuenca en esos años es bastante importante. Recordemos que era el gobierno de Félix Cordero, un gobierno de derecha conservador, y claro, en el podcast ustedes van a poder escuchar con mucho más detalle las personas involucradas en este tema. Y nosotros ahí, claro, con todo, nosotros nos basamos en los nombres, y ahí ustedes van a escuchar todos los nombres que se involucraron en este tema y con visión de qué tenían, de por qué se escogió el Cacas. Todo ese tipo de detalles, ustedes les invitamos a que escuchen este podcast con mucha atención. Doctor, es un podcast de 26 minutos. Ya. Dura 26, pero para hacer esos 26 minutos nos tomó 8 meses y estamos satisfechos, como digo, porque no dejamos nada para ningún cabo por atar. Bueno, se parangona, se hace un símil con la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es muy conocida en el territorio mexicano. Acá la Virgen de Cajas también fue totalmente, yo diría, pues presentado a los ecuatorianos. Esto, en principio, se dijo que es un dogma. Personalmente creo que los dogmas así se imponen, pero por otro lado sacaron la ventaja del turismo. Y quienes que crearon esta idea se sintieron satisfechos por la cantidad de personas que vinieron, miles de personas. Recuerdo una de las marchas, realmente desde Sayaucí para arriba era imposible transitar.
Sí, y eso nos decían las personas que con las que conversábamos, de que desde el actual Oro Verde, antes de Hotel La Laguna, hasta el sector del Cajas, era muchísima gente. Entonces, eso demuestra cómo el impacto que tuvo esto en la cuenca de antaño, no de antaño, pero creo que es una palabra muy antigua, en la cuenca de hace 3 décadas, con la actualidad, porque cada mes de agosto se sigue celebrando allá las misas de aniversario y nosotros fuimos, obviamente había que ir allá también para escuchar y ser parte de este proceso de reportería a la misa. Y claro, o sea, cada sábado, cada primer sábado del mes se celebra una misa allá. Entonces, tuvimos que ir para estar presente, incluso hasta para sentir todo este tipo de situaciones y estar pendientes de exponer un buen producto auditivo. Muchas gracias, Johnny. Muchas gracias, Magíster. Ha sido un placer conversar contigo hoy en la tarde. Bueno, ya volveremos a conversación de otros temas. Un abrazo muy fraterno y éxitos de tu gestión periodística. Señoras y señores, conversé con Johnny Guamaña, profesor de la universidad, magíster en comunicación, en fin, un hombre que se ha dedicado desde la juventud al periodismo. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.